Otra manera que se nos presentaba, entonces decíamos, las esculturas podían ser en relieve o exentas, se nos pueden presentar y se pueden trabajar en forma individual, de personajes individuales cuando son figurativas, o, en el caso también de las figurativas, cuando son grupos escultóricos, ¿no? Es decir, más de una ya conforma un grupo. Yo acá les presento el Laoconte, quizás una de las esculturas que pertenecen al leninismo más complejas y que más ha influenciado posteriormente en la historia del arte, y la otra de Rogelio Urrutia, de un escultor argentino, que está ubicada en Buenos Aires, que se llama El Canto al Trabajo, que los y las invito a que si alguna vez tienen oportunidad la vayan a mirar, es bellísima. Pero nos viene bien para hablar de, entonces, este otro eje que siempre mencionamos y que también lo tiene cualquier análisis que hacemos a nivel bidimensional, ¿no? Que es cuando hablamos de tensión, ¿no? Es decir, la tensión ¿a qué remite? A una fuerza, ¿no? A una fuerza, fuerza que se evidencia en las direcciones de las formas, ¿no? Que tienden a dirigirse hacia aquellos lugares en que se acentúa su dirección, tanto como las fuerzas de un cuadrado de encierro, las que se ponen de manifiesto en una estructura que está armada, ¿no? Es decir, en realidad lo que buscan, las tensiones no se dibujan, pero se buscan, se producen, ¿no?, a partir de cómo voy a trabajar la imagen, ¿no? Y son las tensiones, estas direcciones que se van a marcar, que constituyen estos, que decimos de nuevo, son factores formales, tienen que ver con el análisis, tienen que ver con la estructura compositiva de la imagen, que van a marcar, y van a marcar movimiento, van a marcar esta necesidad de recorrer o no la escultura, si es frontal o si yo para seguir leyéndola tengo que dar la vuelta. Van a marcar esta sensación, en algunos casos podemos ver que hay una tendencia espiralada, ¿no? Es decir, cómo se va organizando y cómo se organiza incluso ese eje de la escultura. Eso lo vamos a ver incluso en esculturas más adelante también. Pero también vamos a ver, a partir de analizar las tensiones, las direcciones, o sea, la posición dada por la tensión, que sería la dirección, y cómo se va organizando el peso compositivo, ¿no? Entonces, todas las esculturas, en este caso puse estas porque son las que más claramente se pueden observar, tensiones, y los invito a que las marquen a medida que las vayan viendo, tensiones, direcciones que van a terminar, es decir, definidas por esas tensiones, las sensaciones de movimiento que veníamos diciendo, entonces cuando analizábamos. Y finalmente, para esto que decíamos, ¿no? Cómo, por un lado, los convencionalismos que aparecen en las esculturas, cómo se tiende a representar ciertas posiciones que entran a dominar en ciertos periodos, que hablan de estilismos, pero en este caso habíamos hablado de las Venus, las mal llamadas Venus, pero que son esas pequeñas esculturas que se han encontrado en tiempos prehistóricos y que se les dio el nombre de Venus porque eran representaciones femeninas, en donde lo que observamos es que
domina el bloque. Es que hay un fuerte convencionalismo, representaciones de lo que quiero contar. Y donde también hay, por el otro lado, la Venus de Milo, en donde marca también una gran tradición en la escultura. Fíjense, acá ya tiene aire, ese cuello, ese cabello ondulante, la textura del cabello, que lo que busca es vincularla a ese ideal de naturalismo, cómo gira la escultura e invita a recorrerla. Ya no hay una frontalidad que domine, cómo el contraposto domina en la posición. Fíjense cómo exageradamente está inclinada su cadera, con porque todo su peso se apoya en la pierna izquierda, o en la pierna derecha de la Venus, diríamos, ¿no? De la representación. Pero al adelantar ese pie, adelanta y da un movimiento a la escultura. Piensen la escultura sin ese pie adelantado, sin esa pierna, adelantada, hubiera vuelto a hacernos pensar en el bloque. Al adelantarla, juegan los paños y si bien no me la abre, porque al estar envuelta por los paños no puedo ver qué sucede, pero fíjense el juego que permite al estar adelantada y los pliegues de ese paño, el juego de luces y sombras, que va a permitir. Las arrugas del paño también juegan para dar dinamismo a la composición. La mirada de ella como habilita otro espacio, genera esto que hablábamos de tensiones, esto que hablábamos de ejes dominantes, esto que hablábamos de recorridos a los que invita a hacer la escultura. Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta, yo ahí les dejé la guía, a la hora de analizar una escultura. De aquí en más, siempre que analizamos una escultura, por favor, cuando van a hacer un análisis de escultura, de pintura, de lo que sea, no recurran a los análisis que están hechos en internet. Hagan ustedes sus propios análisis, porque esa es la manera de aprender historia del arte, en especial. Y la manera de que el mirar estas imágenes les genere algún aprendizaje a la hora de trabajar ustedes en sus propias producciones. Fin.